Bueno, espero que este tema sea mucho más interesante, los enlaces químicos. Me doy cuenta que el último capítulo no era muy divertido, era muy difícil de entender. Esto es química de la manera que siempre había soñado. Vamos a hablar de la formación de compuestos. Recordar que hemos hablado que en las reacciones químicas no creamos ni destruimos ningún átomo. Todo lo que hacemos es reorganizarlos. Y para hacer eso, lo que tenemos que hacer es romper los enlaces entre los átomos y formar nuevos enlaces. ¿Qué? Para darte un ejemplo, si tienes estos dos átomos formando dos moléculas, si rompemos estos enlaces y formamos uno entre A y B, hemos tenido una reacción química, pero hemos tenido que romper los enlaces antiguos que tenías y formar nuevos enlaces. Esto quiere decir que el núcleo del átomo, y si el núcleo no cambia, es el mismo átomo porque el número atómico no ha cambiado, el núcleo no cambia. Lo único que reacciona son los electrones. Y si vamos a ser más exactos, estamos hablando de los electrones de valencia. Recordaros que dijimos que los electrones en el centro no hacen nada, aparte de ocupar los espacios y determinar cuántos electrones son electrones de valencia. Pero estos electrones de valencia a veces se ganan, a veces los pierdes y a veces los comparten. Y muchos estudiantes se creen que esto es al azar, como si el átomo va a un sombrero, se hace una tarjeta y dice, gana dos electrones. No, no me gusta. Voy a intentar otra vez. Pierde un electrón. Eso es todo lo que yo quería. No, no es un azar. Hay un principio que es muy importante. Lo que estos átomos están intentando hacer es tener la capa de fuera, donde están los electrones de valencia, llena. Lo llamamos esto la, la regla del octeto, porque para la mayoría de los átomos esto quiere decir que tienen 8 electrones. Hay átomos que son pequeños. Hidrógeno, helio. A hidrógeno le puedes añadir un electrón, porque cuando tiene dos, acordaros, cuando n es 1, solo puedes tener dos electrones, 1s2. No puedes meter más sin pasarte a otro orbital. Y hay átomos que son grandes y vamos a ver que puedes tener más de 8, pero para la mayoría de lo que vais a hacer en esta clase, vamos a aceptar que los átomos quieren tener 8 electrones en el orbital de fuera, en el orbital de valencia. ¿Qué? Cuando pasamos electrones de un átomo a otro, lo que estamos haciendo es formar iones, porque el átomo que pierde electrones se convierte en un ion positivo, el que gana electrones se convierte en negativo. Recordad que solo movemos electrones, no podemos mover protones. Pero cuando tienes una carga positiva y una carga negativa, se atraen electrostáticamente y esto es lo que forma el enlace iónico. ¿Okay? Pero hay átomos que no pueden hacer eso. Prefieren compartir los electrones y formar un enlace covalente. Vamos a hablar un poco más de ello y por qué no pueden dar electrones, pero hablaremos un poco más tarde de eso. Pero vamos a clasificar todos los compuestos como iónicos, si tienen enlaces iónicos, o moleculares o covalentes. Los dos nombres se usan igualmente cuando tienen enlaces covalentes. Y las propiedades van a ser muy distintas. Así que vamos a ver en más detalle los enlaces iónicos. Me aseguro que tengo mi tabla periódica aquí. Dijimos cuando perdemos y ganamos electrones, formamos iones. Un átomo siempre pierde electrones y se convierte en un cation. Otro
gana electrones y es un anión. Y la atracción, hemos dicho, entre estas dos forma el enlace. Sí, aquí voy a poner un ejemplo. Todo el mundo sabe que el cloruro de sodio es el ejemplo típico de un enlace iónico. Si miras a la tabla periódica, sodio tiene 2 electrones en la primera, en el primer orbital, 8, 4, 5, 6, 7, 8, y luego tiene solo uno. ¿Sí? Puedes mirarlo en la tabla periódica, puedes acordarte, es 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Este es el primer nivel, el segundo nivel, el tercero. ¿Qué? Este es sodio. Cloro tiene 17 electrones, lo cual quiere decir que el cloro va a tener 2 electrones, 1s2, 2s2, 2p6 son 8, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17. No tengo la muy buena luz aquí. Okay, 7, 3, 4, 5, 6, 7. Los dos quieren tener, la que dije, la última capa llena. Sodio tiene dos posibilidades. Puede perder un electrón porque la capa inmediatamente debajo está llena. ¿Os acordáis del principio alfa? Puede hacer eso o puede ganar 7. Cloro puede ganar 1 y entonces tiene 8, o puede perder 7 y entonces se queda con la capa de abajo. Si alguna vez te han ofrecido que puedes hacer algo una vez o 7 veces y vas a tener un buen resultado, entiendes que ellos prefieren hacerlo una vez. Es mucho más fácil, menos trabajo. Imagínate que te digo, tienes un examen, por ejemplo, que tiene 7 preguntas. Y te digo, te voy a dar la misma nota si contestas una o contestas 7. Voy a coger la mejor. Si contestas 7, voy a elegir la mejor. Si contestas una. Pero voy a ser muy generosa. Te voy a dar un 100 solo por contestar las preguntas. ¿Qué? No voy a corregirlo, te voy a dar un 100. Puedes contestar una o puedes contestar 7. Me vas a mirar y decir, ¿y por qué voy a contestar 7 si voy a tener la misma nota contestando una? Es que entiendes que el sodio no quiere coger 7, que cloro no quiere perder 7, porque es más trabajo. Pero este electrón se va a ser transferido del sodio. Ahora, sodio tiene 2 y tiene 8, 4, 5, 6, 7. Está contento, pero tiene una carga positiva porque ha perdido un electrón. Cloro tenía 2, tenía 8, 4, 5, 6, 7, 8. Tenía que haber hecho el dibujo más pequeño. Ahora tiene 8, tenía 7 y ganó 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiene un electrón extra. Lo que quiero demostrar con esto es que para que un átomo pierda un electrón, tiene que haber un átomo dispuesto a recibirlo. Y para que un átomo reciba un electrón, tiene que haber un átomo que esté dispuesto a darlo. ¿Okay? Eso es muy importante. Los estudiantes se confunden con eso mucho. Los metales tienen mucha facilidad en perder electrones. ¿Okay? Recordad que los metales están en la parte izquierda de la tabla periódica. Van a tener, por lo menos los principales, un electrón de valencia, 2 electrones de valencia. Lo más fácil es perder electrones y formar cationes que son positivos. Los no metales, que están a la derecha, van a tener 7, 6, 5 electrones de valencia, prefieren ganar más electrones
para tener los 8. Prefieren ganar electrones, formar aniones. Cuando un metal y un no metal reaccionan, siempre tienes una transferencia de electrones y forman un compuesto iónico. Y por supuesto, ya hemos dicho que la atracción entre los iones es el enlace iónico. Esto quiero que tengáis vuestra encuesta. Tienes un metal y un no metal. Y quiero que os acordéis de esto, porque en un par de vídeos vamos a hablar de cómo escribir fórmulas, cómo dar nombres a las fórmulas, y hay dos reglas que vais a seguir. Una es para compuestos iónicos, una es para compuestos covalentes. Así que cuando te dan un ejemplo, lo primero que tienes que preguntarte ¿es iónico o covalente? Porque si no te lo preguntas, tienes un 50% de posibilidades de tener la respuesta incorrecta. Simplemente porque estás siguiendo las reglas que no van con tu ejemplo. Eso es el mejor caso. En el mejor caso posible, eh, si no sigues las reglas, por supuesto, eh, está mal, pero entonces no importa. Pero puedes saber las reglas muy bien, las puedes seguir perfectamente, pero si has cogido la regla equivocada, este es un caso que yo siempre digo a mis alumnos, siempre que puedo, yo te doy crédito parcial. Pero en este caso no puedo hacerlo porque si en vez de llamar por tu nombre te llamo Jane Doe, no importa lo que yo estaba pensando, no es tu nombre. Y si tú vas a dar el nombre a una molécula, pero sigues las reglas equivocadas y le das el nombre equivocado, equivocado es equivocado, está mal. O sea, acordaros, esto lo que te digo va a ser muy importante. Compuestos iónicos, un metal y un no metal. ¿Bien? ¿Qué son las características? Bueno, los compuestos iónicos forman cristales, porque te das cuenta, no sé si podéis ver bien, pero en verde tenemos los cloros, los sodios están en violeta, y no tienes atracción entre un cloro y un sodio, pero porque son atracciones electrostáticas, cada ión está mm, atraído a todos los iones de distinta carga que le rodean. Este sodio aquí tiene un cloro arriba, uno abajo, uno enfrente, uno detrás, uno a la izquierda, uno a la derecha, 6. Y depende del tipo de cristal. Hay cristales más complicados que este. ¿Okay? Pero lo que estoy diciendo es que todos los iones están atraídos. Esto hace que sea muy rígido, pero lo hace también muy frágil. Y dices, ¿cómo puede ser que tiene tantas atracciones y ser frágil? Bueno, piensa en un... Cuando hablo de frágil, imagínate que tienes un trozo de carbón de tu barbacoa y tú le das con un martillo. ¿Qué pasa? Se rompe entre muchos trocitos. Y si lo miras con cuidado, los lados de los trocitos son bastante planos. Porque si yo le doy un golpe aquí y muevo todos los iones una posición, de repente voy a tener una carga negativa, al lado de una carga negativa, una negativa, y la positiva, con una positiva, con una positiva. Estos se van a rechazar y esto es lo que causa el cristal iónico romperse, porque has movido todos los iones una posición. ¿Ya? Hablamos de que tienes muchas atracciones para derretir, para congelar, todo eso, vas a tener que romper todas estas atracciones. Así que el punto de fusión de un cristal y el punto de ebullición van a ser altos, porque tienes que darle mucho calor para derretir el sólido o para ebullir el líquido. ¿Qué? Solos son muy malos conductores de electricidad porque el movimiento de iones podría ser considerado como electricidad, pero están fijados en su sitio por todos los iones que les rodean, no se pueden mover. Pero si los separas, y lo puedes separar disolviéndolo en agua,
o incluso fundiéndolos. Cuando están separados y los iones se pueden mover, de repente se convierten en muy buenos conductores. Para darte un ejemplo, tú tienes sal y nosotros lo hacemos esto en el laboratorio, ¿ok? Por supuesto tienes que tener una batería o algo. Pero tú pones una bombilla y unos cables y una batería en sal, nada pasa. Pero si tienes un beaker con agua y sal y pones el mismo cacharro, la luz se enciende. Porque los iones de la sal están separados, conducen electricidad y la bombilla brilla. Vamos a hablar más de eso en otro capítulo, no os preocupéis. Puedes saber cuál va a ser la carga de un ion o tienes que memorizarte todas. Vamos a decir que la mayoría de las veces lo puedes saber, sobre todo cuando estás hablando del main group. ¿Ok? Es muy fácil de predecir. Si miras a los metales, estamos hablando del grupo 1, 2, el grupo 13. ¿Qué tiene el grupo 1? Tiene un electrón de valencia. Puede perder ese electrón y entonces va a formar un ion que es más 1. El grupo 2 tiene dos electrones de valencia, puede perder los dos y hace un ion que es más 2. Vamos a saltarnos de momento los metales de transición, volveremos a ellos, pero en el grupo 13 tienes tres electrones de valencia, los puedes perder y tienes un ion que es más 3. Si vas a los no metales, en el grupo 17 tiene 7 electrones de valencia, así que va a ganar uno, va a ganar un electrón, el ion es menos 1. En el grupo 16 tiene 6 electrones de valencia, puede ganar 2 electrones, menos 2. Grupo 15 tiene 5 electrones de valencia, puede ganar 3 electrones. Así que estos no tienes que memorizarlos, lo único que tienes que hacer es cuando te dan uno de estos elementos, miras la tabla periódica, miras la posición, oh, sé qué ion va a formar. No puede ser más fácil. Aquí tienes un ejemplo, calcio. Si tú miras calcio, en la tabla periódica está en el grupo 2, tiene 20 protones y 20 electrones. Porque está en el grupo 2, sabes que tiene dos electrones, electrones de valencia, y los pierde. Tienes 20 protones, 18 electrones, el ion es calcio más 2. Te lo he dicho antes y lo voy a seguir repitiendo. Quieres tener la tabla periódica contigo todo el tiempo. Porque cosas que otra gente memoriza, si tú aprendes y lo miras en la tabla periódica, no lo tienes que memorizar. Es mucho más fácil. Y yo he discutido con los profesores de química de mis hijos, ¿okay? He ido a protestar a veces que les dejara tener la tabla periódica. Y me acuerdo discutiendo con ellos y decirle, mira, tú vas a un laboratorio de investigación y lo primero que ves en la pared es una tabla periódica. Los doctores en química usan la tabla periódica. ¿Por qué no lo pueden utilizar los alumnos? Si yo fuera tú, yo hablaría con mi instructor, me aseguraría que me va a dejar tener la tabla periódica o que la va a poner en el examen o me deja llevar la mía, pero yo no intentaría hacer nada en química sin tener una tabla periódica. El problema es con los metales de transición, porque pueden hacer más de un ion. ¿Okay? Eh, Os avisé que los metales de transición van a ser una plasta porque tienen orbitales d, y ya te dije antes que cuando tienes orbitales d, cualquier cosa puede pasar. ¿Okay? Hay unos cuantos de main group metales que también van a formar más de un ion, pero es la misma razón. Son grandes y tienen orbitales d. Cada vez que tengas orbitales d, eh, las reglas se las tiras por la ventana. ¿Okay? Ahora, si tú tienes un metal que puede formar más de un ion, ¿cómo lo llamas? Eso es un problema, porque
imagínate que hay dos personas en la clase con el mismo nombre. Eso me pasó una vez. Tenía una clase, no estoy exagerando, había 7 niñas que se llamaban Ashley. Normalmente, cuando yo devuelvo papeles o exámenes, los llamo por el primer nombre porque es más fácil de pronunciar. Pero cuando tenía 7 Ashleys, no podía hacer eso porque decía Ashley y 7 manos se levantaban. Tenía que utilizar el apellido. Bueno, cuando tienes un metal que forma más de un ión, tienes que utilizar el nombre y el apellido. El nombre es todavía el nombre, pero el apellido va a ser la carga de tu ión, pero lo tienes que escribir con números romanos y ponerlo en paréntesis. Por ejemplo, el hierro +2, lo llamas hierro 2, pero ves que el 2 es en números romanos en paréntesis. Pero hierro puede formar también hierro +3. Y la carga 3 es 3 en números romanos en paréntesis. Una cosa que quiero avisarlo, esto es solo para estos metales que pueden formar 2 o más iones. Si solo pueden formar uno, no lo pones. He tenido alumnos que me escriben en el examen, por ejemplo, magnesio 2. Y cuando yo lo marco wrong, vienen a protestar inmediatamente. ¿Qué quiere decir que esto está mal? El magnesio está en el ion de magnesio, es magnesio +2. ¿Por qué dices que esto está mal? Porque el magnesio, si miras la tabla periódica, está en el grupo 2. Eso quiere decir que este es el único ion. No puede formar magnesio +1 o +3. Este es el único. Si es el único, no tienes que poner el número en paréntesis, no lo quieres poner. Y siempre les digo, no es mi regla, no es la regla de este libro, no es la regla de una persona. Esto, la UPAC, la Unión Internacional de Chemistry Pura Aplicada, puso estas reglas. Y si no te gustan, no voy a decir lo que les he dicho algunas veces, ¿qué? Pero, pero no tienes elección. Siempre les digo, si no te gustan, quéjate. Y tú les mandas una carta o un mail y no te van a hacer caso. Ahora, tú continúas, ten tu doctorado en química, haz investigación, gánate el premio Nobel y entonces te quejas y a lo mejor te hacen caso. Pero mientras eres un estudiante del primer semestre de química, haz lo que todo el mundo hace. ¿Ok? Ponemos los números con números romanos solo cuando tienes más de un ion. Y me encanta poner en el examen un ejemplo que solo forma uno para ver quién me ha estado escuchando. Esta es una tabla de cargas de iones. Y sí, te lo tienes que saber. Pero no hay necesidad de asustarse. Os prometí que iba a ser química sin memorización. Bueno, probablemente eso era demasiado simplificado. Con el mínimo de memorización que puedes hacer. Por supuesto vas a tener que memorizar algunas cosas de vez en cuando. Pero mira esta tabla y dices, bueno, estos aquí están en el grupo 1, me lo sé. No me lo tengo que memorizar porque sé que el grupo 1 va a ser +1. Sé que el grupo 2 va a ser +2. Sé que el grupo 13 va a ser +3. Sé que 15 va a ser -3. 16 va a ser -2. 17 -1. Me sé la mitad. Bueno, un poco más de la mitad. Estos que estoy... No, perdona, esto por supuesto lo sabía, pero los que he circulado, esos sí, los tienes que memorizar. ¿Ok? Pero es un número muy pequeñito. No es demasiado. Si quieres simplificarlo, probablemente este no vas a utilizarlo. No estoy muy segura si vas a utilizar esto, pero los otros sí, los vas a necesitar, definitivamente. ¿Ok?
Lo siento, pero a veces tienes que memorizar algo. Tenemos también iones poliatómicos. Los que hemos estado hablando tienen solo un átomo, son monoatómicos, pero a veces tienes poliatómicos. Son realmente moléculas que tienen una carga eléctrica positiva o negativa. ¿Ok? Y un tipo de ellos, que son muy importantes, le llaman oxyanions. Anions quiere decir que son positivos, oxi porque tienen oxígeno. Y ya sé que no son buenas noticias, pero vas a tener que memorizarte unos cuantos. Eh, ¿Cómo los llamamos? Esto te puede ayudar un poco, pero solo te ayuda si tienes dos para diferenciar quién es quién. Pero si tienes uno, esto no te va a ayudar mucho. Y los sufijos que utilizamos son distintos en inglés y en español, puesto que vosotros estáis tomando las clases en inglés, vamos a utilizar los sufijos en inglés, ¿ok? Hay veces que no te ayuda si lo digo en español. Pero si el sufijo que tiene más oxígenos, le vas a, la molécula que tiene más oxígenos, le pones el sufijo ate. En español sería ato. Que el que tiene menos oxígenos, ait, en español sería ito. So, por ejemplo, si tengo un ion que es eso, 4, 2 y eso, 3, estos son 3. Este es con tu bisulfate, sulfato en español. Este va a ser sulfite o sulfito porque tiene menos oxígeno. Como te dije, si te dan uno, probablemente esto no te ayuda mucho, pero si tienes los dos puedes diferenciar cuál es cuál. Hay veces que tienes más de dos posibilidades. Los halógenos les encanta hacer eso. HO3, HO2, Cl. Todos son negativos. So, en un caso como este, los de en medio vas a utilizar los sufijos que te dije, ate and ate. Pero si tienes uno que tiene más que ate, le llamas per. Este es un prefijo, lo pone primero. So, este sería per, clor, y entonces el sufijo es ate porque tiene muchos oxígenos. Per, ate. Este sería chlorate. O perclorato, clorato. Este sería chloride o clorito. El que tiene menos que clorito, pones hipo, en español con una I normal, pues este sería hipoclorite o hipoclorito. ¿Sí? Otra vez, si tienes los cuatro es muy fácil, si tienes solo uno no te va a ayudar mucho. Así que no os enfadéis, pero no necesitas aprenderlos hoy. Pero cuanto antes te aprendas estos iones que son muy comunes, mejor verás. En cuanto empecemos con las fórmulas, voy a asumir que ya sabéis los nombres. ¿Ok? Son empezar con ellos. Yo no intentaré memorizar todos. Y lo que siempre aconsejo, esto es muy parecido al problema que tenemos en biología con muchos nombres, utilizar tarjetas. En un lado de la tarjeta ponéis el nombre, en el otro lado ponéis la fórmula y practicar. Es la única forma de hacerlo. Pero quiero mencionar un par de cosas. Bicarbonato. Bicarbonato, eso no tiene nada que ver con las reglas que habíamos hablado. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa es que bicarbonato lo han llamado bicarbonato por siglos y los químicos se niegan a cambiar el nombre. Y al final el IUPAC ha dicho, ok, pues llámale bicarbonato. Pero el bicarbonato es realmente hydrogen o hydrogen carbonate o hidrógeno de carbonato. ¿Qué es lo que pasa? Tú tienes un ion, el carbonato, que tiene dos cargas negativas. Si añades un protón, no puedes llamar a los dos carbonatos porque son distintos.
Así que Yupac decidió llamarle hidrógeno carbonato, hydrogen carbonate, para diferenciarle de este. Pero, como te dije, la gente ha estado llamando a esto bicarbonato y Yupac ha dicho, llámale lo que quieras. ¿Ok? Este es el nombre correcto, pero si llamas bicarbonato lo vamos a aceptar. Pero hay casos que utilizar el nombre correcto es muy importante. Pensar en el fosfato. Tiene 3 cargas negativas, así que podrías tener un hidrógeno o 2 hidrógenos. Serían 2. Si utilizas la regla del bicarbonato, llamarías a estos dos bifosfato. Pero entonces estamos otra vez con el problema de que tenemos 2 formas distintas con el mismo nombre. Si utilizas el nombre de la Yupac, este es fosfato, este es hidrógeno fosfato, hydrogen phosphate, este es 2 hidrógenos, dihydrogen phosphate. Y tenemos que tener dihydrogen phosphate. El nombre de la Yupac es más útil, pero en el caso del bicarbonato, puesto que no hay más que una posibilidad, Yupac dijo, haced lo que queráis, no me importa. ¿Quieres practicar? Tengo muchos ejercicios que doy a mis alumnos. Lo único que tienes que hacer, ya lo sabes, ve a la descripción del vídeo, encuentra el link to my Wasant account y elige el día y la hora que quieres reunirte conmigo y te daré todos los ejercicios que yo doy a mis alumnos para que practiques y para que el día que tomes el examen no tengas ninguna pregunta.